demasiado. Entonces ya no me puedes poner este. Entonces, vamos a compartir toda la pantalla. Ahora sí. Como les decía, entonces habíamos quedado en la suma gráfica, que es bastante útil para entender qué es lo que está ocurriendo, no tanto así para obtener los cálculos propiamente. Entonces, antes de pasar a un método un poco más útil, digámoslo así, en el sentido de cálculos cuantitativos, es bueno que hagamos un repaso de lo que se llaman los vectores, no, perdón, ya los vectores unitarios los habíamos visto, perdón. Estamos, sí, por aquí, un segundo. La sección 7, habíamos hablado de los vectores unitarios, sí. Entonces, una vez que conocemos los vectores unitarios, trabajar algebraicamente era mucho más fácil, ¿verdad? De hecho, ya me acordé que yo se los había mencionado aquí atrás, que uno realmente lo que hace es simplemente sumar cada una de las componentes del vector, ¿verdad? Entonces uno tiene las componentes X, las componentes de Y del vector, las componentes C, las componentes X y Y del vector C, y simplemente uno hace la suma de todas las X para obtener el resultado. Y de esa manera uno obtiene un valor algebraico que es bastante, que es preciso, ¿verdad? Que es exacto. Es justamente el valor que uno anda buscando. Ahora sí, dicho eso, entonces también podemos ver el siguiente caso, que es la resta de vectores. En la resta de vectores, uno lo que tiene que tomar en cuenta es que se hace referencia a los vectores negativos, ¿verdad? En realidad, si ustedes tienen la siguiente situación, que ustedes les dicen que el vector C va a ser igual al vector A menos el vector B, ustedes realmente lo que están haciendo es una suma de un vector con un vector negativo, o sea, decir que el vector C va a ser igual al vector A más el vector menos B. Y lo que tenemos que entender es qué es el vector menos B. Entonces, si tenemos gráficamente, como les digo, la parte gráfica es bastante útil. Si tenemos gráficamente el vector A, bueno, digamos, el vector B, mejor de una vez. El vector B, que va a ser perdón. Este es el vector B. Este vector B lo podemos representar, o lo podemos no representar, sino que le podemos llamar o encontrar, perdón, lo que es equivalente al vector menos B. El vector menos B implica agarrar cada una de las componentes del vector B y darles la vuelta o hacerlos en dirección contraria. Y básicamente eso es lo que nos va a dar es el vector menos B, que sería o aproximadamente esto que está acá. Voy a ver esto, creo que ahí está bien. Entonces vean que aquí tendríamos el vector B y este sería el vector menos B. Entonces esto va a ser el vector menos B. De manera que si hacemos, ahora sí voy a poner el vector A de otro color. Si hacemos el vector A, digamos que es el vector A, y queremos hacer el vector A menos B, entonces gráficamente uno lo que dice es, este era el vector B, el vector menos B, entonces uno pone el vector menos B justamente en la cabeza del vector A y la resultante va a ser lo que va desde el origen de A hasta la cabeza de B. Entonces este que está acá sería el vector resultante. Esto que está acá sería el vector C. Entonces, tema
Tomen en cuenta que ustedes lo que están haciendo es una suma donde lo que cambiamos es el vector con el cual estamos trabajando, ¿verdad? No vamos a trabajar con el vector B positivo, que sería este, sino que vamos a trabajar con el vector menos B, que sería este otro de acá. Ahora, hay una cuestión que se vuelve bastante interesante. Por ejemplo, si ustedes agarran ahora, este era el vector A, esta sería la resultante, pero por ejemplo, si agarramos el vector A que está acá, como aquí. Voy a copiar lo voy a pegar, lo voy a poner por acá. Si ahora yo agarro C, control V, lo agarro y lo pongo acá. Vean, bueno, esto es algo interesante, ¿verdad? Este es el método gráfico del paralelogramo, que lo que dice es, demuestra otra cosa también, otras propiedades, que es la conmutatividad de los vectores. O sea, ¿qué significa esto? Que aquí estoy haciendo suma, que, opa, que A más B es igual a B más A, ¿verdad? Es indiferente. No importa el orden que ustedes hagan la suma, y aquí está gráficamente ejemplificado, ¿verdad? Aquí está A más B y da esto, o B más A, y también va a dar el mismo resultado. ¿Cuál es el resultado? Lo que viene desde el origen hasta, vamos a buscar otro color, rosado. Este que está aquí, este que estoy dibujando es la suma de A más B, ¿verdad? No me queda perfecto. Ahí. Entonces, vean que este es A más B. Ahora, este azul que estaba acá, este era menos B, y este gris era el resultado que daba entre A menos B. Entonces aquí sí hay que tener un par de consideraciones. Si yo agarro este B menos A, este gris que está acá, lo voy a copiar, lo voy a pegar, y vamos a ver por qué me lo pega aquí. Bueno, lo voy a pegar. En teoría, la razón es porque seguramente B no es igual que menos B. Déjame nada más asegurarme esto. Sí, el problema que cometí aquí es que B no está igual que menos B. Ahora lo voy a mover. Esto es así. Y esto que está aquí dice aquí. Ahora sí. Este C. Entonces, si yo agarro este vector que es la resta C y lo coloco aquí adentro, entonces se forma una forma muy, muy interesante, que es básicamente como un rombo, ¿verdad? Con sus diagonales largas y el de la diagonal mayor y la diagonal menor. Entonces, vean que la diagonal mayor va a ser la suma de A más B, que es este rosado que está acá. Y la gris es la diagonal menor. Ahora, lo interesante de esto es que este vector resultante de la resta empieza en la cabeza del vector B positivo y termina en la cabeza del vector A positivo. Entonces voy a tratar de que todo quede bien marcado. Este que está acá, esto no se ve. Este rosado que está acá, esto es A más B. Vamos para arriba. El gris que está aquí, este gris de acá, esto es el vector C, que habíamos dicho que era A menos B. Este azul que estaba aquí era menos B, nada más para que lo tengamos por ahí en cuenta. Este es menos B. Y bueno, el verde es A, es el que me falta. Este verde de acá, este es A.
Ok. Entonces vean que se forma esta figura que es bastante interesante porque es interesante porque cuando estamos haciendo aproximaciones o estamos haciendo estimaciones de vectores, uno puede rápidamente también asumir o encontrar cuánto es el vector menos el vector C o el vector de la resta A menos B, simplemente teniendo los vectores A y B. Entonces uno dice, bueno, sale del segundo y llega al primero, ¿verdad? Lo digo de esta forma porque en el caso de la resta, a diferencia de la suma que hablé antes de esto, de que era conmutativo, en el caso de la resta no pasa. A menos B no es igual, o es diferente, a B menos A. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia? El signo. La dirección, justamente. Y eso pasa con los números también, ¿verdad? Si ustedes restan 4 menos 3 o 3 menos 4, lo que cambia es el signo y por tanto la dirección, ¿verdad? Recordemos que aquí los signos lo que nos van a dar es nos están hablando de la dirección. La magnitud va a ser exactamente la misma. Entonces, de hecho, si ustedes quieren calcular B menos A, va a ser la misma magnitud que va desde aquí hasta acá, pero va a ir en dirección contraria. Vamos a buscar otro color. Este color amarillo, a ver si se ve. Entonces, el vector B menos A va a ser este otro que está acá, que es en magnitud exactamente igual a A menos B, pero va a ir en dirección contraria. Entonces, esto sí es importante que lo tengan en cuenta cuando están haciendo aproximaciones o estimaciones de vectores. A más B es igual a B más A, pero A menos B no es lo mismo que B menos A. Hay diferencia. ¿De acuerdo? De hecho, existe y lo había estado evitando usar hasta ahora para hacerlo sufrir un poco con mis dibujos, pero existe, lo voy a borrar un toque. Es un simulador que es súper útil. Se llama PhET, que tienen un montón de diferentes simulaciones. Es de la Universidad de Colorado. Es libre, entonces es súper bueno y tiene un montón de simulaciones para un montón de fenómenos físicos. Es súper interesante. Desde energía, la parte termodinámica, electricidad son los que más tienen. Hay también el espectro del cuerpo negro, que eso lo verán en física moderna, para parte de nuclear, cuánto es el decaimiento beta para algunos átomos, etcétera, etcétera. Hay demasiadas cosas. Por ejemplo, de cargas y campos, me gusta mucho cuando veamos en la parte de gravitación, se los voy a enseñar otra vez para que vean el concepto de campo gravitacional. Pero bueno, al que vamos a buscar ahora es el de vectores. Específicamente el de suma, bueno, se llama suma de vectores. Está por aquí abajo. Bueno, también está este projectile motion. ¿Y dónde está suma de vectores? Bueno, tengo que explorarlo, no lo he revisado. Si alguna vez quieren saber qué es una resonancia magnética o cómo trabaja una resonancia magnética, esto debe estar, este simulador debe ser súper interesante. Las resonancias magnéticas son una de esas creaciones creo que el tipo era un químico, pero bueno, un físico-químico, pero esa creación, el uso de la física para crear esto es algo impresionante. El que se le ocurrió esto, deberían de hacerle un monumento. Aquí está. Vector Addition, este es el que quiero enseñarles para que puedan jugar ustedes y puedan trabajar ahí con algunos, puedan manipular algunos vectores y ver cómo se ven las cosas, ¿verdad? Lo voy a hacer en 2 dimensiones, de una vez hay uno de una dimensión. Entonces se supone que, voy a pasar esto para arriba. Vean que aquí abajo está diferentes opciones. Honestamente no sé, es la forma en la que se ven las cosas. Por ejemplo, aquí me limitan a 3 vectores. Aquí yo creo que
puedo utilizar cuantos vectores quiera. V, o no. Sí, puedo utilizar todos los vectores que quiera. Lo que pasa es que no los puedo, no, sí los puedo manipular. Este y este. Y después puedo pedir la suma de estos dos vectores. Lo que no veo es, ¿a dónde es que me lo pone? Ah, sí, perdón. La suma de vectores rojos o la suma de vectores azules. Esa es la diferencia. Entonces, está interesante porque vean que ustedes pueden manipular un vector y vean cómo la suma automáticamente va cambiando. Esto también nos da información, nos dice de lo que hablaba el día del viernes, que les decía que indiferentemente donde uno ponga el vector sigue siendo el mismo, ¿verdad? La ubicación no afecta, pero sí es importante que tomen en cuenta que si hacemos una modificación en el vector, ya sea en su dirección o en su magnitud, se van a ver afectadas claramente. Entonces, bueno, aquí esto es una herramienta bastante entretenida para ver cómo se comportan las cosas. Pueden incluso tratar de acomodarlo para que se vea el paralelogramo. Vean que voy a borrar un segundo. A ver, papá. Quitar este. Bueno, obviamente si está solamente un vector, la suma va a ser la... Ah, no. Aquí no se puede de esta forma. Sí tiene que ser azules con azules. Eso es lo que quería verificar. Azules suman con azules y rojos suman con rojos. Pensé que uno los podía combinar. Déjenme ver qué otro hay aquí. Equations. Ah, este me gusta más, creo. Tenemos el vector A, el vector B. Entonces lo que les decía era que podemos tratar de hacer la forma del paralelogramo. ¿Y cómo puedo yo modificar acá? A, 2A. Ok, esto es otra cosa. No me permite cambiarlo. ¿Por qué no puedo cambiarlo? Los puedo mover, pero quiero cambiar los valores. Eso es lo que quisiera hacer, pero no me deja. Bueno, entonces revisemos esta forma. Si yo pongo aquí el vector A, voy a poner acá el vector B. Los pongo colas con colas de forma que queden en el origen. Si ustedes quieren ver la suma, entonces la suma va a quedar allí. Y si quieren ver incluso las componentes, esto es una forma bastante pedagógica de ver qué es lo que está ocurriendo y qué es la suma, lo que trataba de dibujar yo la clase pasada, ¿verdad? Vean que aquí está la componente X, vamos así. Vean que esta es la componente X de A, este valor que está aquí. Voy a escribir aquí. Esto, hasta este punto de acá, es AX. Hasta este punto de acá sería BX. Tomen en cuenta que sumándolo desde acá, ¿verdad? Desde el origen hasta este punto, esto va a ser BX. Y si notan, la suma, que sería este SX, es la suma justamente de A más B. Otra forma de verlo, que también es interesante, es ponerlo de esta forma. Voy a borrar todo. Entonces, véanlo aquí. Este es B, este es A, y la suma va a ser, o sea, la componente de S es justamente la suma de ambos componentes. Y de nuevo, si yo muevo esto, los valores no cambian. Ahí lo que está pasando simplemente es, indiferentemente donde yo lo ponga, me está cambiando la posición de las componentes, pero la suma va a ser siempre la misma. Me gustaría que viéramos la resta también, pero la resta parece que aquí no la tengo. Tengo que ponerlo aquí en Equations. Veo que aquí sí pone la resta. Lo que sigo sin entender es cómo modificar este de acá. Me cambia así las magnitudes, pero parece como que si estuvieran fijas. Y eso me molesta un poco. Quiero que veamos la resta, pero vamos a ver. Bueno.
Vean en este caso, aquí está A, aquí está B, y el resultado C va a ser lo que une la cabeza del segundo hacia el primero, que fue lo que les dibujé allí. Y es diferente tener A menos B que B menos A, ¿verdad? Eso lo cambia todo. Por ejemplo, B menos A sería esto que estoy tratando de hacer acá, creo. No, tengo que pasar aquí. Así. Y esto sería B menos A. O sea, me va a dar la misma magnitud, si se acuerdan antes que era B y A, pero me va a dar la dirección contraria. De acuerdo. Entonces, esta herramienta es bastante entretenida. Pueden buscarla, FET, y buscan ahí el simulador de sumas y restas y pueden jugar allí un poco con ellos. Ah, bueno, aquí estaba. Esto es lo que yo andaba buscando. Cómo cambiar la magnitud de A y de B. Lo hace a través de las componentes X de A y de B y Y de A y de B. Esto que está acá. Mira, otros. Está interesante esto. Esta parte nunca la había manipulado, la verdad. Pero bueno, ahí tienen opciones. Inclusive también le pueden pedir ángulos. Vamos a ver. Si le marcan acá, entonces les dicen cuáles son los ángulos. Y también pueden pedir las magnitudes. Entonces, eso está ahí para que lo jueguen con él. El link por Discord. Ok. Voy a copiar esto entonces. Voy a copiarles todo, no el específico de vectores, sino el de todas las simulaciones que existen. Hay más de 106 simulaciones, pero bueno, para que se entretengan. Se los paso aquí al chat y se los paso a Discord también. Ahí está. Creo que también hay otros simuladores de cuestiones físicas que pueden encontrar ahí en la web, pero este FET es bastante famoso y como es gratis y apoyado por una universidad, entonces mucha gente lo utiliza. Bien. A veces estas herramientas me estorban demasiado. Muy bien, vamos entonces a OneNote otra vez. Y tal vez podríamos pensar en hacer un pequeño resumen de lo que ya sabemos sobre vectores. Por ejemplo, si tenemos dos vectores A y B, si tenemos dos vectores, no me gusta, A y B y nos dicen que A es igual a B, entonces podemos o sabemos si el vector A es igual al vector B, entonces la magnitud de A tiene que ser igual a la magnitud de B, ¿verdad? Esto es claro. Si tenemos que A más B va a ser igual también a B más A, una de las cosas que acabamos de decir. Luego A menos B. Lo que tengo que hacer es apoyar bastante bien el lápiz para poder escribir más decente. A menos B es diferente a B menos A. Esa es la otra cosa. También sabemos ahora
que las magnitudes de los vectores, esto haciendo énfasis a eso que estaba poniendo sobre las magnitudes, que la magnitud de un vector A va a estar dado por la raíz de sus componentes, AX más BX, ambos al cuadrado. Si es en 3 dimensiones, entonces incluyen la otra. Que el ángulo θ va a ser igual a la tangente inversa de AY sobre AX. Profe, Sí, la magnitud no es AY en vez de X. sí, perdón, gracias. No sé por qué estoy con los dos vectores. Gracias. Profe, A ver. Ya se me están metiendo las... Es este borrador. Ahora, esto es AY. En profe. efecto. Sí, La primera propiedad que usted escribió, entonces quiere decir que si un vector tiene un módulo, o sea, ese módulo es único. O sea, si yo saco un módulo de un vector, o sea, por decirlo así, el módulo de ese vector es único. O sea, si me sale, sí, o ¿cómo sea, te si lo usted digo? tiene dos vectores iguales, su módulo tiene que ser el mismo. Para que sean iguales, tienen que ser magnitud y dirección iguales. Ok, pero en caso, si me da un vector, por ejemplo, con el mismo módulo de A, no quiere decir que sea el mismo vector, sino podría ser uno con el signo contrario, bueno, a la distinta dirección. Sí, pero entonces no serían el mismo vector, ¿verdad? Vea que aquí estoy imponiendo Ujú. que A es igual a B. Vectorialmente A es igual a B. Por lo tanto, el módulo también tiene que ser igual. Y bueno, si quieren agregarle la dirección o cita de A, tiene que ser igual al cita de B. O sea, tanto el módulo como la dirección tienen que ser exactamente iguales para que sean el mismo vector. Que era lo que yo les hablaba al puro inicio de cuando les definía un vector, ¿verdad? El vector tiene magnitud y dirección. Si tenemos un vector A y cambia, o bueno, el vector A y tenemos el vector B con la misma dirección, pero diferente magnitud, no son el mismo vector. Si cambia la dirección, entonces cambia el vector, o no es el mismo vector. Profe, Ok, Sí, respecto a lo del vector en la dirección opuesta, siempre tienen que iniciar en el mismo punto, digamos, puedo poner el vector negativo en otro punto del espacio ya el mismo vector. no le entendí bien la pregunta, perdón. Digamos, tienen que iniciar, digamos, en el mismo punto, el vector, digamos, positivo con su negativo. Digamos, tienen que No, tener el mismo origen. no. Recuerden que ustedes los vectores los pueden mover como ustedes quieran. Entonces, por ejemplo, vámonos a FET. Un segundo. Creo que es más fácil hacerlo en FET que yo lo dibuje. Si yo tengo el vector, vamos a ver, aquí me gustó esta. Voy un segundo. Por ejemplo, tengo el vector A. El vector A va a ser 2 en X y 3 en Y. Y ahora yo quiero hacer el vector menos A. Entonces, ¿qué hago? Le pongo un menos a ambos lados. Y eso significaría que yo necesito el vector menos 2 y el vector menos 3. Oh, perdón, la dirección. Ahora, vea que no importa donde ellos estén, es indiferente. Este es el vector A y este es el vector menos A, indiferentemente. Si yo los pongo aquí, pues es más evidente, nada más, pero los vectores siguen siendo los mismos a donde sea que estén. ¿De acuerdo? Ok, pero ya. No Sí, tienen que gracias. no tienen que estar pegados de alguna forma, no tienen que estar en el origen tampoco, ¿verdad? Es indiferente. Nada más que uno siempre los acomoda en el origen solo por facilidad de entender qué es lo que está pasando, ¿verdad? Para verlos más sencillamente. Pero ustedes lo pueden acomodar en cualquier parte del espacio. En este caso tengo el vector A y el vector menos A, que le llaman B. Y vean que la suma de A, que es bastante lógico, pero
hasta que uno se lo enseñen, tal vez. O sea, A menos A tiene que ser igual a 0. Y vean que aquí está el vector 0, ¿verdad? C es 0, que es la suma de A menos A, o A más menos A, ¿verdad? Entonces, eso también me lleva a otra serie de propiedades que están relacionadas a otras operaciones, que son las multiplicaciones. Ah, profe, Entonces, en el caso de... ¿Alguien iba a decir algo? Perdón. yo. Ah, sí, Es dime. que en la última propiedad de la columna de la izquierda, ¿es Sí. así o es que no sé, con la A, sumatoria, es que no, A no llevo menos igual. B, A menos No es B igual. Ah, no ok, es ok, que igual. quedan más. Ok, ok. Sí, no es igual. Ya lo acomodo para que se vea un poquito más decente, pero no es igual. Eso. Muy bien. Relacionado más con las operaciones, perdón, con las multiplicaciones. La primera es multiplicación con un escalar. Que eso tal vez sea importante también cuando estaba hablando de la resta. ¿Por qué? Si ustedes tienen un escalar cualquiera, K, y ustedes lo multiplican por un vector A, lo que va a pasar es que la multiplicación esta me va a dar que K a X en la dirección Y más K a Y en la dirección J. Entonces es distributivo en ese sentido, ¿verdad? Recordando que A está compuesto de dos componentes, X y Y. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el vector, el escalar menos 1, digamos que K es igual a menos 1, yo lo que estoy haciendo es multiplicando al vector A por un menos 1, entonces me va a quedar el vector negativo, ¿verdad? Es una forma de obtener los vectores, el vector negativo de un vector cualquiera. Entonces simplemente lo multiplicamos por un escalar que es menos 1 y es distributivo, entonces cada uno de las componentes se multiplica por menos 1. Entonces es lo que pasa con las multiplicaciones de escalares. Si ustedes lo multiplican por 2, entonces van a tener el doble en cada una de las componentes. Si lo ven en FET, por ejemplo, en este caso, voy a cambiarle la magnitud nada más para que no borren. Entonces vean que si yo ahora aquí, vean esta parte de aquí arriba, que es multiplicarla por un escalar. Si yo multiplico al vector A por un escalar, vean lo que sucede con A. Se hace el doble o se hace 0 o se hace negativo. ¿Verdad? Entonces, simplemente la multiplicación por un escalar. Ahora bien, aquí es donde se pone la parte interesante y la parte bonita. Vamos a ver el primer producto vectorial que vamos a necesitar. Y este es el producto escalar, se le llama, que no lo confundan con un producto por un escalar o multiplicación por un escalar. Se llama producto escalar porque el resultado de lo que vamos a obtener es a partir de dos vectores A punto, este es el símbolo que se usa, un punto, B, el resultado que vamos a tener va a ser un escalar. Y esto es importante, ¿verdad? No es un vector lo que vamos a obtener, es un escalar. Anteriormente en las sumas, si teníamos A más B, el resultado era un vector. A menos B, el resultado era un vector. K por A me daba también un vector. En este caso, vamos a multiplicar dos vectores distintos y vamos a obtener un escalar. Por definición, A punto B se define como la magnitud de A por la magnitud de B por el coseno de zeta, donde zeta es el ángulo entre los vectores.
entre A y B. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos vectores cualesquiera, la forma más general, este que está acá es el vector, este es el vector A, este va a ser el vector, perdón. No entiendo a veces. Este va a ser el vector B. Entonces, el ángulo zeta del que les estoy hablando es el ángulo que se forma entre ellos dos. Zeta. ¿Sí? Permiso, este producto escalar se puede solo entre dos vectores. Sí, sí. Porque, bueno, habría que jugar un poco con las propiedades de los vectores, ¿verdad? O de la multiplicación. Pero si ustedes hacen A punto B punto C, esto no estaría permitido, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque asumamos que yo multiplico primero A punto B y del resultado de esto me va a dar un escalar. Entonces yo no voy a multiplicar, no voy a hacer el producto punto entre un escalar y un vector. No se puede. Entonces, este tipo de operaciones estaría prohibida, ¿verdad? Esto no sería permitido. Al final lo que quedaría sería un escalar por el vector C, pero así como está planteada esta operación, estaría errónea. Entonces, sí, para Gracias. responderle a su pregunta, sí, solamente entre dos vectores. Y para obtener eso del ángulo, habría que hacer primero el despeje. ¿Perdón? Para obtenerlo del ángulo, habría que hacer el despeje del coseno y sacarle el... Exacto. Esto es útil para obtener, esta operación es útil para cuando uno necesita sacar el ángulo entre dos vectores. Entonces es posible hacerlo, pero antes de ello vamos a desarrollar un poquito más esto que estamos trabajando acá. Y para eso voy a trabajar con los vectores unitarios. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo el vector I y hago I punto I? ¿Cuánto es el ángulo que habría entre estos dos vectores? Cero. 0, ¿verdad? Y coseno de 0 es Sí. 1. 1. Entonces, el resultado de I punto I va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Y si tuviéramos cualquier otro vector, I punto J, el ángulo entre ellos es 90 grados y por tanto el resultado de esto va a ser 0. ¿De acuerdo? Entonces, viéndolo de esta forma, si nosotros hacemos la siguiente operación, AX en la dirección Y más AY en la dirección J punto BX en la dirección Y más BY en la dirección J y hacemos la distribución de esta multiplicación porque la multiplicación es distributiva, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es agarramos este y lo multiplicamos por este y lo multiplicamos por este otro y al AY lo multiplicamos por este y lo multiplicamos por este otro. Entonces, si hacemos esa multiplicación, entonces nos va a quedar, voy a empezar aquí atrás, AX y, voy un segundo, me va a quedar AX por BX y punto I. ¿Qué fue lo que hice? Saqué los escalares, ¿verdad? Estos, el AX y el BX son escalares y los saqué de aquí y al final lo que me queda es la multiplicación entre los vectores unitarios. Este que está acá. Más AX, BY y punto J más AY, BX, J.I, J.I más
A, Y, B, Y, J.J. Entonces, por lo que acabamos de ver aquí, dada la definición del producto punto, entonces vean que esto que está acá se me hace 0, esto es 0 y esto es 0. De manera que otra forma, o bueno, de manera que se puede mostrar que el producto punto A punto B también es igual a AX BX más AY BY. ¿Por qué les hice esta demostración? Por lo que les hablábamos de calcular el ángulo entre dos vectores, porque entonces podemos calcular el producto punto de dos formas, conociendo las magnitudes de las componentes de cada uno de los vectores, y entonces yo puedo decir que AX BX más AY BY va a ser igual a la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno de zeta. De manera que, entonces yo puedo decir que el coseno de zeta va a ser igual a AX BX más AY BY entre la multiplicación de sus magnitudes. Pero todo esto viene de entender el concepto de o la definición del producto punto, ¿verdad? Porque a partir de la definición del producto punto uno puede demostrar esto y entonces con esto ya se puede calcular el coseno de zeta o el coseno inverso o calcular zeta propiamente con el coseno inverso, ¿verdad? El coseno inverso de todo esto nos va a dar zeta. De acuerdo. Antes de irnos a eso, sí, adelante. Pero, ¿de dónde sale esto de que el producto punto es las multiplicaciones de las magnitudes por el ángulo? Es la Ah, definición. Esa es así se define. ok. Es como que usted me pregunte, no sé, ¿por qué Sí, sí. me llamo Fabián? Ese es mi nombre, punto. Así se definió. Ok. Profe, Podríamos buscar, voy un segundo, podríamos buscar en la historia, a ver de dónde nace el producto punto. Yo me imagino que es una herramienta que sale a partir de una necesidad física, me lo puedo imaginar así. Muchas veces así es como se desarrolla la matemática, ¿verdad? A partir de una aplicación física sale la necesidad matemática. El producto punto es bastante útil para toda la parte de trabajo y de energías, porque uno obtiene la energía a partir de dos vectores. Entonces puede ser que sea eso. Honestamente no lo sé. Voy a darme la tarea de buscar esa información, a ver de dónde nace el producto punto. ¿Alguien más me dijo algo? Perdón. no, profe, justo le iba a preguntar eso, digamos, que digamos, ¿para qué quiero yo hacer este cálculo? ¿Para qué quiero yo operar esas Sí, cosas? hay varias cosas, ¿verdad? Di un ejemplo. La otra cosa, y antes de ir a recreo, al descanso, quiero mencionar la otra razón por la cual nos es útil. Vean que la definición de producto punto, A punto B, la podemos acomodar de otra manera. Voy a dejar de hacer las líneas y nada más voy a poner la letra A y la letra B, sin la flecha, para hacer énfasis de que no son vectores, ¿verdad? AB cos de zeta. Entonces, de nuevo, tenemos esta situación de acá, ¿verdad? Donde están los vectores. Ahora, lo que voy a hacer es un truco. Voy a agarrar el eje X y el eje Y y los voy a rotar, porque de por sí la física es invariante ante la rotación. Nada más para poder argumentar lo que quiero que vean. Entonces, voy a agarrar y voy a rotar los ejes de manera, perdón, ahora,
De manera que el vector B ahora lo voy a acomodar, o bueno, el eje este lo voy a acomodar de forma que el vector B, que era de color azul, ¿sirvió? No. Tengo todavía que aprender cómo hacer estos cambios de colores más rápido. Si alguien sabe, soy todo oídos. Este va a ser el vector B. Lo que hice fue que roté mis ejes de manera que ahora el vector B coincide con el eje X. Y aquí voy a poner el vector A. El vector A era rojo, creo. El vector A era algo así, digamos. De manera que estoy tratando de, no sé si lo hice exactamente igual, que es esta misma situación, nada más que ahora roté los ejes X y Y. Y el ángulo zeta ahora me queda aquí. O sea, es el mismo ángulo zeta, pero ahora coincide con el eje X. ¿Para qué hice esto? Vean que si ahora yo agarro, esto es X, esto es Y, con rojo, esto es el vector A, y en azul esto es el vector B. Un segundo. Perdón, denme un momento que se me está apagando la computadora. Este es el vector B. Ahora, si yo reacomodo la definición, y si yo ahora digo A cos de zeta por B, nada más lo que hice, perdón, esta no tiene la flecha, la magnitud. Lo que hice fue, como es una multiplicación y no importa el orden, agarré el coseno de zeta y lo metí ahí en medio, nada más. Y lo dividí. Ahora estoy multiplicando A cos de zeta por B. Y esto es igual al producto punto. ¿Qué es A cos de zeta? Según lo que habíamos visto en las propiedades anteriormente. La componente en X. La componente en X. Exacto. Entonces vean que aquí yo lo que tengo es la multiplicación de la componente X por la magnitud de B. Y esto es igual al producto punto. Ahora regresemos al caso anterior. Vean que lo hice en la componente X nada más para que a ustedes les quedara más claro de que al hacer A cos de zeta, ese A cos de zeta me va a dar en esta dirección que está acá. Voy a ponerlo en rojo otra vez. Me está dando aquí en esta dirección que está acá. Esto es A cos de zeta o AX en este caso. Pero el producto punto, esa cita que está acá no siempre coincide con el eje X. De hecho, esa cita por definición es entre los dos vectores. Entonces, de hecho, cuando ustedes hacen el producto punto, lo que ustedes obtienen es la magnitud de la componente de A en la dirección de B. Es en la dirección de B. Ese A cos de zeta, en este caso, del producto punto específicamente, va a ser en la dirección de B. A eso es lo que le llamamos la proyección de A sobre B. Entonces, en vez de decirle AX, en realidad es AB. Y eso puede tener aplicaciones bastante útiles. Más que todo cuando estamos buscando las componentes de vectores en otros set de ejes coordenados, que no necesariamente sean el X y Y. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con ejes tangenciales y radiales, por ejemplo. Si ustedes andan buscando la velocidad tangencial, entonces ustedes buscan cuál es la dirección tangencial, hacen el producto punto entre la velocidad y la dirección tangencial, y entonces ya tienen cuánto es la velocidad tangencial. Más adelante vamos a hablar un poco más de eso. Entonces,
A lo que voy con esto es que ustedes pueden calcular la proyección de A sobre B como A punto B sobre la magnitud de B. Ojo, esto es un escalar, ¿verdad? Esto es una magnitud. Esto no me está dando la dirección. Solamente me está diciendo la magnitud del vector A que va en la dirección de B. ¿De acuerdo? Esto que está acá se le llama también, ahí, no es una B, la proyección, o también se pone proy de A sobre B, o proyección de A sobre B. Entonces el producto punto también sirve para ese tipo de cosas. Si pudiéramos averiguar la dirección de ese vector proyección, sería la misma que la dirección de B, o sería diferente. Perdón, si queremos averiguar la dirección de S a B, Ajá. es la dirección de B. Ok, correcto. ¿Y cómo calculamos la dirección de B? Esa no la dan ya. ¿Ah? La dirección de B no la dan ya, hay que sacarla. Depende. O sea, ustedes... ustedes puede ser que le entreguen nada más o que les hablen, directores si están escritos, les hablen de que el vector B es igual a un Bx en la dirección Y más un By en la dirección J y nada más, ¿verdad? Si yo les pregunto a ustedes cuál es la dirección de B, ustedes me pueden calcular el ángulo y esa es una opción. Pero existe otra manera, esto es un vector B, existe una forma de obtener la dirección en forma de un vector unitario. ¿Qué significa eso? Si yo ando buscando la dirección de B o el vector unitario de B, recuerden que todo vector está compuesto por magnitud y dirección, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Yo puedo agarrar el vector B, que está compuesto por magnitud y dirección, y dividirlo entre la magnitud de B. Esto es B por su dirección, ¿verdad? Y si yo lo divido entre B, se me cancela B con B y me queda dirección nada más. Entonces, los vectores directores para cualquier vector se calculan como B entre la magnitud de B, o sea, Bx en la dirección Y más By en la dirección J entre B, que si quieren lo podemos poner como la raíz de Bx al cuadrado más By al cuadrado. Entonces así es como podemos determinar la dirección o el vector director unitario, porque esto va a quedar de magnitud 1. La magnitud de este vector es 1. Y eso implica que solamente me está dando información sobre la dirección. Me va a quedar en términos de I y de J, pero entonces está hablando únicamente de su dirección, ¿verdad? Por lo que les mencionaba acá. Por lo que le da el producto, pues ya haría el vector proyección. Ush, no le entendí nada, perdón, es que se escucha muy raro. Claro, ya ese vector explicado por lo que le da el producto, pues ya sería el vector de la proyección. Solo le entendí lo de vector dirección. Digamos, si este vector ya, el unitario, multiplicado por lo que nos dio en el producto punto, ya sería lo que el vector proyección. Exactamente. Muy bien, a eso es lo que quería llegar. Genial. Entonces, como vimos en la pasada, yo aquí al final calculamos la magnitud del vector proyección, o sí, la magnitud de la proyección de A sobre B. Si yo quiero obtener lo que decía el compañero, si yo quiero obtener el vector proyección, entonces va a ser igual a la proyección de A sobre B por el vector director B.
¿Qué fue lo que hicimos acá? Entonces, esto que está acá sería el vector AB, o el vector de A, la magnitud, perdón, la proyección de A en la dirección de B. De hecho, eso es un ejercicio bastante común en la parte de velocidades tangenciales. Cuando uno está con un movimiento en 3 dimensiones o en 2 dimensiones y uno les dice, necesito que me busquen la velocidad tangencial o el vector de velocidad tangencial, cuando todo está dado en función de X y Y. Entonces, primero sabemos que hay una curva a partir de la velocidad evaluada en un punto. Ustedes saben que esa es la velocidad tangencial. Si ustedes andan buscando la dirección tangencial, entonces simplemente dividen el vector de velocidad tangencial entre la magnitud de ese mismo vector, obtenemos la dirección, y con esa dirección entonces uno podría calcular, por ejemplo, aceleración tangencial o el vector de aceleración tangencial. Vamos con tiempo, pero bueno, esas son algunas de las aplicaciones que tienen el producto punto. Bien, ¿alguna pregunta con esto? Ok, hagamos un los vectores se pueden poner como magnitud y dirección y también por sus componentes en I, J y K. Sí, claramente el vector siempre tiene que tener magnitud y dirección. Cuando uno lo pone por componentes con las direcciones I, J, K, está implícita la dirección allí, ¿verdad? Vamos a tener una componente en la dirección X, una componente en la dirección Y y una componente en la dirección Z. Y se entiende que de ahí está la dirección implícita. No solamente puede ser a través de un ángulo, sino también a través de las componentes. Entonces, es correcto hacerlo de esa forma. Bien. Terminamos con esta parte del producto punto, que es uno de los productos vectoriales, y nos queda nada más el producto vectorial, lo que se le llama producto vectorial o producto cruz. Profe, Sí, grabar. una cosilla, bueno, espero no molestarlo o no se haya borrado. De casualidad, por ahí está la pizarrilla donde escribió lo de la dirección de B. Es que me faltó escribir como el último reglón, creo que fue. O al menos para tomarle pantallazo y no. Sí, ya. Gracias. Okay. Ya le tomé pantallazo. Listo, no hay problema. Sí, gracias. Producto vectorial. Estoy grabando. En teoría sí. Me sale que sí. Sí, entonces voy a tener que recortar el pedazo de hora el pedazo del receso. Bien, el producto vectorial o producto cruz, más conocido como producto cruz, porque utilizamos la nomenclatura que se usa es A cruz B. Entonces se le llama producto cruz. Lo que se obtiene del producto cruz es un vector. Esa es la gran diferencia con respecto al producto punto. Aquí sí vamos a obtener un vector. Una de las definiciones del producto cruz es que la magnitud del producto cruz es igual a la magnitud de A por la magnitud de B por el seno del ángulo entre ellos, seno de cita. Entonces, es muy parecido al producto punto, pero bueno, tomen en cuenta que esta es la magnitud únicamente, aquí no me está dando la dirección. Gráficamente, lo que tenemos acá es, vamos a ver cómo lo dibujo. Gráficamente lo que se ve es esto. Si tenemos al vector A y el vector B, este es el vector A
Y este va a ser el vector B. Si ustedes hacen A, B, seno de cita, entonces ustedes, muy parecido a lo que hablamos antes del producto punto, este es A y esto es B. Cuando ustedes hacen A por el seno de cita, recordando que esto que está aquí es cita, entonces ustedes lo que van a obtener es la componente perpendicular a el vector B del vector A. O sea, una que empieza acá, opa. Espero que me quede bien. Aquí, aprox. Ahí. Donde, vean esto que está acá. Esto es A perpendicular a B. Entonces, nada más tomen en cuenta que es perpendicular a B. Ahora, si ustedes notan, si agarran este B, lo voy a hacer aquí, control C, control V, lo ponen acá y después voy a agarrar este A y lo pongo al otro lado. Aquí. Vean que si ustedes hacen la magnitud de B por la magnitud de B por el seno o A seno de cita, lo que están calculando es el área de todo este trapecio que se forma acá. Al final, esta magnitud que están obteniendo acá ustedes, su significado matemático es el área que forma el trapecio, sí. Sí, el trapecio que se forma acá. Voy a borrar eso ahí. De acuerdo. Donde, vamos nada más para ser formal, esto es Y y esto es X. Vamos a ver. O sea, en otras palabras, se puede decir de que la magnitud va a ser un área. La magnitud va a ser el área, exacto. Exactamente. La magnitud va a ser un área. De hecho, hay una demostración que es bueno que la hagan, que la busquen, que es demostrar que A punto B cruz C, esto que está acá, sí es así. A punto B cruz C es igual al volumen del trapezoide, del paralelepípedo que se forma por los tres vectores, bueno, por tres vectores que quedan aquí. Por los tres vectores, sí. Es un volumen. Esto que está acá, el A cruz B es un área, y si ustedes le multiplican con producto punto a un tercer vector A, aquí se forma un paralelepípedo que les da que esta operación les da el volumen. Pero bueno, eso es un ejercicio de estos demostrativos que hay mucho en vectores, que es interesante. Alguna vez en alguna tarea se preguntó eso, creo que el primer semestre, que lo di yo, en el primero del 2020. Bien. Profe. Toma, sí. Ok, entonces el producto cruz lo que me devuelve es un vector. Lo que devuelve es un vector. De momento no hemos hablado del vector, solo he hablado de la magnitud. Okay. Ahora sí, entonces hagamos el mismo ejercicio que hicimos antes, ¿verdad? Agarremos los vectores directores. ¿Qué pasa cuando yo hago el producto cruz entre directores? Si yo hago I cruz I, magnitud de I cruz I va a ser igual a la magnitud de I por la magnitud de I, que sería 1 por 1, por el seno del ángulo entre ellos, que es 0. O sea, dos vectores que tengan la misma dirección me va a dar seno de 0, que es 0. Si yo ahora hago I cruz J,
Esto me va a quedar 1 por 1 por el seno de 90, que esto es igual a 1. Si yo ahora hago, vamos a ver, bueno, si hacen I cruz K, también pueden obtener I cruz K. Esto va a ser igual a 1. Y si ahora es interesante si hacen, por ejemplo, J cruz I. Se hacen J cruz I manteniendo las convenciones de cómo se miden los ángulos. Entonces ahora ustedes medirían el ángulo a favor de las manecillas del reloj desde Y hasta X, ¿verdad? Por lo tanto, ustedes tendrían seno de menos 90. Por lo tanto, esto les va a dar menos 1. Y así sucesivamente se puede calcular para todos los vectores directores. Entonces, si ustedes quieren calcular A cruz B, se puede demostrar que esto va a ser igual al determinante de los vectores I, J, K, AX, BX, perdón, AY y AZ. Es importante que cuando trabajemos con producto cruz, siempre tengan en cuenta las tres direcciones, I, J y K, BY y BZ. ¿Saben qué es un determinante? Esto se ve principalmente en álgebra. ¿Alguien no sabe qué es un determinante? Sin vergüenza. Un determinante. Ok. Entonces hagamos el cálculo. El determinante, adelante, ¿quién era el que lo iba a explicar? Adelante. Sí, es que si no me equivoco, un determinante es un factor que ayuda a determinar una dirección. Por ejemplo, se ve mucho en álgebra, creo que en cálculo vectorial esto. Exacto. Es una herramienta matemática, más que todo para trabajar con vectores. Y bueno, a partir de todas estas demostraciones, digamos, de cada uno de los vectores directores, si ustedes hacen el mismo procedimiento de antes, ¿verdad? Ustedes agarrarían A X por BX y después les queda I cruz I más AY por, perdón, AX por BY, I cruz J y así sucesivamente, y haciendo todo este mismo procedimiento, se puede demostrar que es equivalente esto a esto. Hay que tomar en cuenta también las zetas. Y esto que está acá, uno lo que hace es que lo calcula de la siguiente forma. Voy a ir paso por paso. Primero ustedes agarran y tapan el primer vector que está acá. Y tapan toda esta fila y toda esta columna. ¿Cómo se hace? Así. Bueno. Y tapan toda esta columna. Lo cual les queda esta matriz, digámoslo así, de 2 por 2. Y entonces agarran y dicen, este por este, menos, aquí hay un por, menos esto por esto. O sea, escribo aquí y agarran y dicen, bueno, entonces esto va a ser igual. Al primero que tapé, I. Entonces sería I por AY por BZ menos BY por AZ. Luego, aquí hay un menos. Esto es una relación dentro de todas estas propiedades. Recuerdan que aquí, por ejemplo, me salía de J cruz I y me sale un menos. Bueno, cuando estamos con la segunda parte, yo lo que hago es que tapo la fila que está relacionada con J y la columna que está relacionada con J.
le agrego un menos por definición, aquí va este menos siempre, y hacen AX por BZ menos BX por AZ. Entonces, perdón, aquí me queda J AX por BZ menos BX por AZ. Sí, por AZ. Un segundo. Y por último, agarramos y tapamos la fila relacionada con K, que sería toda esta, y toda esta que está aquí abajo. Entonces me quedan las otras dos, de manera que sería, ahora aquí otra vez más, la dirección K, que fue la que tapé, paréntesis, AX por BY, ya casi reviso el chat, menos BX por AZ. Y así es como se calcula el determinante. Profe, es BY. Digo, voy. AY, perdón. Voy un segundo. Sí, bla, bla, bla. Y J y K son los vectores canónicos, sí. Listo. ¿A dónde fue que me equivoqué? AX, Al final es AX BX por AY. BY y BX por AY. Sí, gracias. Aquí es AY. Y este va a ser el resultado obtenido. Este va a ser el vector propiamente que se obtiene. Porque aquí este resultado que está acá, sí es un vector. Porque tiene magnitudes y direcciones. I, J y K. Entonces aquí, este sería el resultado. Ahora, vean qué interesante. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con dos vectores A y B que están en el plano X y Y, o sea que las Z van a ser 0. Si las Z son 0, vean que toda esta parte de acá se me hace 0, porque aquí estaría BZ que es 0 o AZ que es 0. Entonces, en I no tiene componente. Vean que en J tampoco va a tener componente, porque aquí está BZ y AZ, y ambos serían 0. Y solamente va a tener una componente en K. De hecho, una de las propiedades del producto cruz es que el vector C es perpendicular tanto a A como a B. C va a ser perpendicular a A y C es perpendicular a B. Esas son las propiedades del resultado del producto cruz. Y vean que aquí se va a cumplir, ¿verdad? Porque, como les acabo de decir, tenemos dos vectores A y B que están en el plano X y Y, como estoy aquí. Y el vector que estoy obteniendo del resultado está completamente en la dirección K, sin ninguna componente en I ni en J. Por lo tanto, se sale de la pantalla, ¿verdad? El resultado, el vector C, se está saliendo de la pantalla. Eso ustedes lo pueden ver, o se hace comúnmente de la siguiente forma. Cuando ustedes están en dos dimensiones y quieren representar un vector que se sale de la pantalla, es con un círculo y un punto. Haciendo referencia a una flecha, que ustedes están viendo la flecha de frente que viene hacia ustedes. Si quieren decir que la dirección es hacia adentro, hacen un círculo y una cruz, donde esta cruz son las plumas que van en las flechas. Entonces la cruz hace referencia a que va hacia adentro de la pantalla, en este caso, o de su cuaderno, o de lo que sea. Entonces vean que sea el resultado que sea, el vector siempre va a quedar en la dirección Z si estamos con dos vectores en el plano XY. Si tengo dos vectores en el plano XZ, entonces el resultante va a ser en el plano Y. Si tengo dos vectores Y en el plano Y,
Z, el resultado va a estar en la dirección X y así sucesivamente. Profe, Ujú. estaba viendo, digamos, en el plan de estudios está Física 1 en el segundo semestre y álgebra lineal en el tercer semestre. ¿Y qué, perdón? Álgebra Y lineal. ajá, en Sí, el tercer semestre. sí. Pero eso no debería ser, es que, o sea, siento que, o sea, yo llegué a álgebra lineal, Ujú. pero siento que es esto que no está explicando, digamos, sería más fácil de entender si hubieran puesto álgebra lineal, ya sea en el mismo semestre o en un semestre anterior a Física Sí. 1, ¿no? Lo que pasa es que para este curso, lo único que necesitamos de álgebra lineal es este tema. Ah, ok. Esto es lo único que necesitamos. Y el, el curso de álgebra lineal se coloca en el tercer semestre porque en el cuarto semestre está métodos matemáticos para físicos 1. Y hay continuidad entre los temas de álgebra lineal y de métodos matemáticos. Uno termina estudiando, si mal no me acuerdo, digamos, cuando yo llevé álgebra lineal, uno terminaba estudiando transformaciones de espacios coordenados, ¿verdad? Haciendo rotaciones y ese tipo de cosas. Corrígeme si me equivoco. Sí, 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 no, está. Y cuando uno llega a métodos matemáticos, en métodos matemáticos uno parte de ahí, de las transformaciones Ah, ok, ok. de diferentes espacios. Entonces, se busca que haya continuidad en los temas. De hecho, si alguno de ustedes me tiene como profesor guía o profesor tutor a la hora de hacer matrícula, yo me opongo mucho a que traten de adelantar álgebra lineal, justamente por eso, para evitar que después haya, cuando lleguen a métodos matemáticos, que no se acuerden absolutamente nada de álgebra. Entonces es Claro, más claro. importante para nosotros que haya esa continuidad de temas que hacer un pequeño repaso en Física 1 sobre Producto Cruz y ya Ajá. después seguir con los temas de Producto Cruz, que no es nada del otro mundo. Entonces por Sí, eso es sí. que hacemos esto y lo hacemos de esa forma. Sí, más bien, no, más bien, de hecho, yo en este momento ya se me está empezando a olvidar cosas de álgebra lineal, entonces sí, sí Sí, tiene razón. ¿por qué resto la J y en K se suma? Les voy a ser completamente honestos. Todos los semestres me pasa. Eh, no recuerdo cuál era la explicación. Eso sale a partir de las definiciones de los determinantes. Y es que no me acuerdo por qué era que aquí salía un menos. Este menos siempre se me olvida porque, o sea, bueno, no recuerdo, no lo he investigado, honestamente. No me acuerdo de dónde era. Profe, No sé si era un jacobiano o de dónde era que salía. Sí, perdón. es que, digamos, yo ya había llevado álgebra, pero no recordaba eso. Creo que cuando uno trabajaba con eso, digamos, dependiendo de la entrada o el número, se ponía como negativo o positivo. ¿Es por eso? Dependiendo del número, no me suena. No, por definición ese menos siempre va ahí. Perdón, alguien está poniendo ahí algo por la posición. Es dependiendo de la entrada. Si es la primera línea, empieza en positivo, y después va en negativo, positivo, y si empieza en la segunda, empieza con negativo, después positivo, después negativo, y así los pares y impares van variando dependiendo de la línea de la matriz. Sí, Ok, también hay que aplicar un poco de ley de signos. Ah, para ok, que ok. pase. sí, pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué así? No me acuerdo. O sea, sí, digamos, si ustedes van teniendo aquí cada vez más líneas y líneas hacia la derecha, más columnas, eh, por ejemplo, si tuviera más dimensiones, o hablando matemáticamente de una matriz de n por n, sí, me parece que sí, los pares, las columnas pares llevan menos y las impares van positivas. La razón es lo que yo no recuerdo, honestamente. ¿Por qué es así? No me acuerdo. Sí, me suena que salía de los determinantes, pero sí, tampoco me acuerdo. No lo sé, honestamente les quedo mal con eso y a todos nunca lo vuelvo a revisar y todos los semestres me preguntan por qué era el menos y no me acuerdo. Pero bueno. Que las entradas son un -1 a la I más J. Perdón. Creo que es porque todas las entradas llevan un -1 a la I más J. Entonces, cuando da par, queda positivo y cuando da impar, queda negativo. Por eso va rotando -1 y +1 en cada Ok. entrada.
Ok. Bueno, yo debería de buscar esa información y tenerla bien clara, porque siempre me lo pregunto, pero bueno. Ok. Entonces, podemos calcular el producto cruz de esta forma. Voy a quitar esto de aquí. Vamos a ver. Podemos calcular el producto cruz de esta forma y la magnitud del producto cruz sale también entonces a partir de esta otra definición que está acá.